teoría. Vaya, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hacer un repaso desde el inicio, desde las estructuras selectivas, el sí, el según, y de ahí vamos a empezar a ver otra vez lo que son estructuras repetitivas, lo que es el mientras por contador, mientras por usuario, mientras por centinela, y terminaríamos con el desde o para, como también se conoce. Y pues si queda tiempo, que yo creo que no, pues nos meteríamos un poquito en vectores, pero no creo que lleguemos a ese tema. Si llegamos, pues bueno, lo tocamos hoy y ya en la otra clase, pues lo agarramos de lleno lo que son vectores. Así que ahorita comencemos desde el principio de lo que es el sí, que mucha gente veo que puede tener errores en esto, cómo trabajar dentro del sí. Entonces, vamos a trabajar en Paint y vamos a ver en qué se basa el sí, qué es lo que hace el sí. Vaya, el sí a uno le da dos opciones, el verdadero y el falso. Verdadero y falso. Eso uno tiene que tener completamente en la mente que eso es 100%. Va a existir una forma que es verdadero y uno que sea falso. Programado, este es el sí y esto viene siendo el si no. Entonces, eh, dentro de nuestro sí, nosotros podemos ocupar ya sea variables, ya sea números en general, o podemos ocupar ya sea lo que son validaciones. Eh, ¿Cómo así? Nosotros podemos validar de que sea un número mayor que tal para que éste entre. ¿Cómo así? Si, digamos, n de num va a ser igual, digamos, a 8. Entonces, si en la condición, en nuestro sí, dice que si num, que n es mayor a 7, este va a entrar. Entonces, nosotros podemos validar este tipo de ingresos, ya sea números, ya sean letras, ya sean símbolos. El símbolo nosotros lo podemos trabajar, como ya se sabe uno, con lo que es aquí en PCI como operador, digamos, como carácter. Un carácter que es, pues nuestros caracteres están suma, la resta, la multiplicación, la división. Está también lo que es el ampersand, que es lo que es el porcentaje, o sea, el símbolo de dólar. Cualquiera bien podría venir siendo lo que es un carácter. Entonces, nosotros dentro del sí, nosotros podemos validar eso. Nosotros podemos jugar con esto también. Y también se sabe que se puede jugar con lo que son ¿qué? Letras, el A, el B, C, el D, y así también con números, el 1, el 2, el 3, todo se puede validar si uno tiene la lógica para poder ingresar dentro de este sí. ¿Cómo vamos a pensar eso? ¿Qué es lo que uno tiene que saber? ¿Qué es lo que uno tiene que entender para que esto, para que el sí funcione? Yo lo que hago es ponerme en los zapatos de la persona que voy a ingresar. Ya, si yo digamos soy una persona que tiene que ingresar un número cualquiera y dice, si el número es mayor a 8, entonces yo voy a ingresar 9. Entonces, ¿qué quiero que me muestre?
que demuestre el número es mayor que tal. Entonces, esa condición que el número es mayor que tal, eso viene entrando ya en el sí. Eso es lo que el pensamiento que se tiene que tener. El saber qué es lo que quiere el usuario que pase cuando se inicie el sistema. Si dice ahí que si quiere ingresar 3 números, uno tiene que saber que va a leer 3 números. Y esos 3 los va a sacar el promedio. Pues se van a sumar los 3 y se van a dividir entre 3. Y si quieres sacar si es mayor que 7, entonces uno tiene que saber cómo hacer para que, bueno, para saber que ese número es mayor que 7, que ese promedio es mayor que 7. Entonces, esto no funciona para eso es que funciona el sí. Uno ya teniendo esa lógica de saber, esto me va a servir para esto, yo con esto voy a poder hacer esto, es donde entra la programación. Uno tiene que leer el ejercicio, así como el ejercicio que están compartiendo ahí. Entonces, uno tiene que venir y ¿qué? Leerlo para ver qué nos dice, para qué es lo que vamos a querer, qué es lo que quiero hacer. Ya, entonces, así, ahora ya sabiendo lo que es el sí, hablemos del desde, no de lo que es el según. El según, mucho, mucho, mucho más fácil, mucho más fácil. El según viene siendo un sí, pero cuando se conoce cuál va a ser la validación. ¿Cómo así? Cuando uno tiene o conoce el dato exacto que se va a ingresar. Yo sé que el usuario va a ingresar A, B, C o D. O yo sé que el usuario va a ingresar 1, 2, 3, 1.250.000, pero se sabe qué dato va a ingresar el usuario, nos sirve esto. Por eso yo les contaba, les decía, hey, se puede hacer un menú donde yo le doy predeterminado el que tiene que ingresar para que pueda hacer esto. Entonces, si uno ya sabe lo que el usuario va a ingresar, ya sea que 1, 2, 3, puede ser también que letras A, B, C, ya, o también caracteres, así, ya. Entonces, si uno sabe qué carácter o qué operación o qué lo que se va a ingresar, uno ya puede utilizar cualquier atajo que uno quiera. Le van a decir, no, tiene que hacerlo de esta forma, por esto, por esto, por esto, porque así es. Pero si yo tengo mi pensamiento de que puedo hacerlo de otra forma y va a funcionar igual, para mí eso es verdadero. Para mí eso está bien. Hay profesores que a uno le dicen, no, tiene que, así no es, no tiene que hacerlo así. Tiene que hacer esto, 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 de esta forma para que funcione. Pero si yo lo hago de otra forma, más corta, más fácil y más rápido, y que me da el mismo resultado, pues para mí eso está bueno. Aunque otros digan, no, eso es falso, eso no puede ser así. Pero para mí, eso sí se puede hacer. Entonces, el según, ¿qué? Nos sirve para esto. Dentro del según, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar? Igualmente en el sí, ¿qué se puede hacer dentro del sí? Porque, yo no sé qué se va a hacer. Yo hago el sí, pero solo pongo a escribir, tú. No. Dentro del sí, vamos a poner aquí, a leer, ok. Entonces, en nuestro sí, bueno, en nuestro según o en nuestro sí, uno se pregunta, hey, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer dentro de esto? ¿Qué es lo que me abarca? El según, ¿hasta dónde me puede detener el según que yo puedo trabajar dentro de él? Pues el según, uno puede trabajar todo lo que quiera.
todo lo que uno quiera trabajar. Uno quiere trabajar aquí un sí, pues el sí se coloca, pues. Ya, entonces, digamos aquí num, solo por poner. Entonces, si num es igual a cero, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí. Entonces, ¿qué va a pasar si num es cero? Va a suceder una acción. Si num es cero, ahí el razonamiento. Si num es cero, va a suceder esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí escribir que es cero. Pero la pregunta es, ¿qué validación se va a poner? Ahí donde uno se pregunta, hey, ¿y yo qué tengo que poner aquí para que me funcione? Pues igual, venís vos y te metes en el papel del que vos sos el usuario. Yo quiero que ingresar un número, digamos así, yo quiero ingresar cero, y si ese cero, y si ese número es cero, que entre. Entonces, ¿qué me estoy diciendo? Que si num es igual a qué? A cero. Ya. Y ya yo puedo poner otra condición, que si num es positivo. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que si num, ¿qué? Es mayor o igual que cero. Va a entrar dentro de qué? De nuestro sí. Ya. Entonces, un poquito de razonamiento de esto. Y yo quiero, digamos, y si no es eso, ¿qué va a pasar? Voy a hacer un mientras. ¿Eh? Mientras que, mientras num que sea diferente de cero, digamos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a leer, digamos, num. Ya. Entonces, nuestro mientras, ¿qué? Nos va a repetir, ¿qué? Si este no es cero. Entonces, ¿qué? Ahí donde funciona, donde se trabaja, ¿qué? Lo que es el mientras. Y aquí, ¿dentro qué? Todo dentro de un según. Ya, entonces, mira, yo no sé, aquí adentro, ¿qué vamos a hacer más? Entonces, ¿qué? Vamos a leer un número. Vamos a leer qué. Entonces, esta, digamos, es una cadena. Va a leer entonces, ¿qué? Uno ya ve que puede asignar valores, puede que hacer un sí dentro de nuestro según, puede hacer un bucle, puede hacer una lectura de un dato. Todo se va a hacer dentro de, puede trabajar dentro de un según y asimismo dentro de un sí. Hey, mira, y entonces, así como pusiste un según, se puede meter otro según. Sí, se puede. Se puede venir y colocar que otro según, con otra validación. Digamos, ya sea según qué, según A hacer. ¿Y qué utiliza qué? Hola. Entonces, ¿qué? Ya va a ser otro según. Vamos a poner adiós. Y aquí, ¿qué? Poner cualquier letra. Entonces, uno sabe que dentro de esto sí se puede seguir trabajando. Se puede. ¿Y aquí qué? Voy a meter otra condición de esta. Y entonces, ¿qué? Se puede seguir, metiendo y metiendo hasta que uno logre alcanzar lo que desea. Ya, entonces, esto es lo que se trabaja, el según, cómo funciona. Ahora, ¿cómo funciona lo que es estructuras repetitivas? Las estructuras repetitivas existen aquí tres. ¿Cuáles son estos tres? El mientras, el mientras
Vamos a ponerlo dentro. Nuestro mientras, el repetir y el para. ¿Cuál de todos estos se podría decir que es el más usado o el que más se usa? Pues están entre este, pero dentro de este existe uno, que es nuestro mientras por usuario. Nuestro mientras por usuario. Dentro del mientras se sabe que existen tres tipos: contador, usuario y centinela. El que más se ocupa, usuario. Lo van a ocupar en todo. El repetir no se ocupa. En serio, no se ocupa. Y aquí está en lo que es PCIN, pero en la realidad es el while, el do while, para que es en otros lenguajes de programación. Pero la verdad, lo que es PO, se le van a decir, vaya, este es el do while. Van a hacer un ejercicio, vaya, ahora por lo que es el para. Y eso es todo lo que vieron del do while. Y ya no lo van a ocupar. Entonces, esto olvídense. Olvídense de eso. Existen ahora dos estructuras repetitivas: mientras y para. El para es en sí el bucle más usado hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque te facilita todo. Todo lo que en tu mientras por contador a uno se le olvida, ya sea el contador, eh, todo, iniciar variables. En el para ya de un solo lo hace. Entonces, comencemos ahorita con nuestro mientras. Y el mientras por contador. En nuestro mientras por contador, las cosas clave que hay que saber: esto, nuestra variable i, que viene siendo una variable que se utiliza en lo que es todos los bucles. Está también que j, a lo mucho se toma la k, pero los más usados son i y j. Entonces, nuestro mientras por contador, cosas que no se tienen que olvidar por ley. Dos. El primero, inicializar nuestra variable. Inicializar nuestra variable. Nuestro contador. Nuestros contadores no solo nos van a servir para lo que es nuestro mientras aquí. Nuestros contadores uno lo puede ocupar y darles los usos que uno quiera. Yo quiero contar en un bucle for, digamos, en nuestro para, en ese para. Ven que aquí también se utiliza nuestra variable i. Aquí, y igual a 0, así. Pero ¿qué pasaría? Digamos, aquí van a ser 10 veces, pero adentro hay una condición. Entonces, si yo quiero contar las veces que son estas verdaderas y las veces que sean falsas, ¿qué voy a ocupar yo? Un contador. Voy a inicializar ¿qué? Otro contador. Aquí, donde diga yo, si esta acción, la que cual sea, aquí, es verdadera, ¿qué va a pasar? Yo voy a incrementar mi contador más uno, así. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy ocupando mi variable j, que ahorita no tiene ¿qué? Nada. Y estoy diciendo que ese 0 que está ahí, le voy a sumar ¿qué? Un número. Y ahora es 1. Entonces, esta j se convierte en 1. Hay gente que no entiende esto,
pero es muy fácil. Yo tengo mi J, que esta vale cero. Y si esto es verdadero, vamos a poner aquí que hace igual a ¿qué? Hola. Así, por dar un ejemplo. Y aquí, en tantas, se lee A y ese A es igual a hola, que nuestra variable J, que vale cero, va a ser igual que al cero más uno. Eso quiere decir que la J ya no va a valer cero, sino que va a valer uno. Se vuelve a repetir y dentro otra vez. Hoy ya no es cero, hoy es uno. Entonces, nuestro uno se le va a sumar uno, entonces se convierte en 2. Y así mismo va a ser aquí, con lo que es falso. Vamos aquí poner K, que va a ser igual a cero. Ahí, K. Entonces, igual, nuestra K va a ser igual a K más uno. Si A no es hola, ¿qué va a pasar? Es otra cosa muy diferente. Entonces, igualmente nuestra K se va a incrementar. Entonces, para esto sirve lo que son los contadores. Entonces, los contadores le damos un uso en lo que es nuestro mientras. En nuestro mientras nos va a servir para que pueda cerrarse el bucle. ¿Ya? Entonces, si yo pongo que, mientras i sea menor o igual a 10. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro contador? Tenemos que hacer que se vaya incrementando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pedazo de aquí. Esto. Nuestra i, como nos dice aquí, va a ser menor o igual a 10. Pero, ¿y esto quiere decir? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo funciona nuestro mientras? Vaya, nuestro mientras trabaja mm, con nuestra variable i. Nuestra variable i es ahorita el jefe, el mandamás, el patrón, el mero jefe de lo que es nuestro mientras. Entonces, este i tiene que ser por ley 10 para que se salga. Entonces, nuestra i se va incrementando, se va incrementando, incrementando. ¿Qué? Entra, sale, entra, entra. Se repite el bucle hasta que esta i ya no sea cero, sino que sea 11. ¿Por qué 11? Porque si esta i es igual a 10, que sea 9 más 1, 10. Se vuelve y se repite otra vez. ¿Y qué nos dice? Si i es menor o igual. Eso quiere decir que nuestra i va a salir hasta que sea igual a 10. Entonces, sea menor o igual a 10. Entonces, cuando entra esa última vez, 10 va a ser igual a 10 más 1. Entonces, transforma en 11. Y vuelve otra vez y repite. Y dentro hasta aquí nos dice, mientras que 11 sea menor o igual a ¿cuánto? A 10. Y se pregunta otra vez el bucle. ¿11 es menor o igual a 10? Falso. Así como nuestro sí. Es falso. Es falso. Que se sale. Mientras esta i sea menor o igual a 10, ¿qué? Todos van a ser verdaderos. Entonces, se va a seguir repitiendo todas las veces que sean verdaderas. ¿Hasta qué? Hasta que nos dé un número que se convierta en falso. Y ahí es donde este sale. Entonces, ahora que se aprendió lo básico, la pregunta es, ¿qué puedo incorporar adentro de nuestro mientras? ¿Qué puedo ocupar yo dentro de este mientras yo? Pues podemos nosotros meter un sí. Si aquí vamos a leer que
Vamos a crear aquí un número que sea n. Y entonces, si n es mayor a 0, vamos a escribir aquí, es positivo. Vaya. Y si no, escribir es negativo. Vaya. Pero entonces, cosa fácil, eso sabes si es positivo o negativo el número. Pero si, ¿qué pasaría si yo quiero contar los que son positivos y los que son negativos? Y si yo quiero acumular todos los positivos y quiero acumular todos los negativos, ¿cómo se hace eso? Pues si yo quiero contar, ya existen los contadores. Entonces voy a agregar que otro contador más, que sea acá. Y entonces, ¿qué? Voy a inicializar j igual a 0 y k igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Ahora, cuento. Voy a contar las veces que esto pasa. Las veces que se mete en este trozo cuando son positivos. Y si no, ¿qué? Voy a contar los números que sean negativos. Voy a contar los números que son negativos. Vaya, la pregunta es, ¿y si yo quiero acumular los positivos y los negativos? ¿Cómo se hace? Yo tengo que, voy a hacer mi primera cum y vamos a poner la cum 2. Entonces, nuestro cum va a ser igual siempre a 0. Entonces, aquí les doy un tips que yo ocupé. La gente, eh, todos los que son profesores, trabajan con los contadores a 0. Todos, todos trabajan a 0. Pero a mí me gusta trabajar los contadores con 1. ¿Por qué? Porque sí. Y los acumuladores en 0. Más el que yo ocupo a 0 es este, nuestro i. En el mientras. Hay gente que lo ocupa con 0, así, y lo trabaja así, así. ¿Por qué? Porque lo que viene dentro de ya poco, vamos a ver, los que son vectores, que van a trabajar con posiciones. Vectores se inicializan con 0, se trabajan desde el número 0. Entonces, existe la posición 0, la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y así infinitas veces. Entonces, si yo quiero albergar 10 números de los primeros 10 números, ¿cuáles serían? No sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, sino que sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta el 9. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo el 0. Entonces, esto nos dice esto. Porque aquí no estamos incluyendo el 10, sino que estamos llegando a 9. Entonces, eso vamos a regular lo que son vectores dentro de a poco. Entonces, si uno trabaja el i igual a 0, se trabaja desde la posición 1. Entonces va a sumar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y porque esto está, que es igual, va a contar hasta el 10. Entonces, si nosotros trabajamos, ¿qué pasaría si nosotros esta j la queremos trabajar con 1? Así. Entonces, cuando entre al bucle,
este va a valer 1. Y entonces 1 más 1 son 2. Y eso es que si ya entró la primera persona, pero si entró una persona, ¿y por qué me va a marcar 2? No quiero que me marque 2. Entonces por eso, estos se trabajan con 0. Los que son los mientras, uno los puede trabajar con lo que son 1. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir aquí, escribir, ingrese la nota, número, 2 puntos, ¿y qué? ¿Qué se va a concatenar? Así, se concatena y. ¿Por qué? Que sea mejor. Pero hay gente cuando le inicializan 0, así, que uno todavía le tiene que hacer sus parentesitos aquí y sumarle más 1 para que muestre que el 1. Entonces, más porque se vea bien, yo lo trabajo así. Entonces, ahora, ya habiendo hablado eso, vamos a ver para qué sirve ahora el acumulador. Nuestros acumuladores vienen trabajando o casi trabajando igual que lo que son nuestros contadores, pero este no va a contar las veces que entran, sino que va a sumar los números que ingresan en este bucle. ¿Cómo así? Si yo ingreso primer número 7, entonces el acumulador va a guardar ese número 7. De ahí que si ingresa 10, entonces el acumulador ya tenía un 7 guardado y que le suma 10. Entonces, ¿cuánto se convierte? En 17. Entonces, de esta misma forma, se puede trabajar nuestro acumulador. Entonces, nuestro acumulador, ¿a qué va a ser igual? A la cum más cuánto. O ya no va a ser más 1, como si fuera un contador, sino que queremos un acumulador. Entonces va a acumular n números. Entonces, va a ser lo mismo que el acumulador número 2, que nuestro acumulador 2 va a ser lo mismo. Ya, pero mira, ahí está sumando. Y si son negativos, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Si yo guardo aquí menos 7 y a menos 7 le sumo menos 3, o una suma de negativos, entonces ¿qué? Se va a sumar. Yo pongo el signo mayor. Entonces, siempre van a ser todos negativos. Entonces, la diferencia es, ya ahora, ya se sabe, lo que es un contador y un acumulador. Entonces, se van a acumular aquí, ¿qué? Todos los positivos. Hey, mira, yo quiero acumular un nombre de una persona. ¿Qué es lo que hago? Vaya, ¿qué se va a hacer? Entonces, aquí, digamos, si nombre es 0, vamos a leer aquí también nombre. Entonces, ese nombre va a ser cadena. Definir nombre como cadena. Entonces, ¿qué hago yo para guardar ese nombre? Puedo hacer yo un acum, quiero ponerle así, nombre, que va a ser el acumulador de nombre. ¿Cómo se inicializa un acumulador de cadena? Así, ¿qué nos dice? Ahí, eso aquí, así. Así se inicializa aquí. Ya, nosotros podemos decirle un acumulador de nombre, pero viene siendo donde se guarda un nombre, porque no vamos a acumular 7 nombres, vamos a acumular uno, vamos a guardar un nombre. Entonces, si esta persona ingresa un número que es mayor a 0, ¿qué va a pasar? Yo voy a guardar ese nombre. Entonces, ¿cómo hago esto? El acum nombre va a ser igual ¿a qué? A nombre. Y ahí guardo el nombre de esa persona. ¿Qué pasaría
que si entra otra persona, que el número sea mayor que cero, pues se va a guardar ese otro nombre. Digamos, el primero ingresa aquí 7 y se llama Juan. Entonces, este acumulador nombre va a guardar Juan. Se repite y entra aquí otro que pone un 8 y se llama José. Entonces, en el acumulador nombre antes era Juan, pero ahora se le va a poner José. Entonces se llama José. Entonces, en nuestro acumulador nombre se va a guardar José. Entonces, aquí también se puede hacer el mismo proceso otra vez, pero le vamos a poner 2. Entonces, nuestro acumulador 2 va a ser igual a ¿qué? A nombre. Entonces, los que ingresen en el último persona, el que ingrese en negativo, se va a guardar ahí el nombre. Entonces, para esto funciona los acumuladores. Ya puede guardarse aquí. Hey, mira, si van a ser reales, ¿qué pasaría? Pues fácil. Igualmente, el mismo proceso. ¿Qué? ¿El acumulador qué? Ya no va a estar aquí, sino que com real. ¿Y qué? Ahora guardaría qué? Estos números reales, pues. La inicialización es la misma. Usted se quiere pasar y le pone punto cero. No hay problema. Porque ahora son reales. Pero no hay problema que uno los deje y los trabaje así. Entonces, ahora ya conocemos lo que es el mientras por contador. Ahora, mientras por usuario, que es, vamos a borrar esto y vamos a pasar con otro. Vaya, mientras por usuario. Vamos a borrar esto y esto también. Vaya, en nuestro mientras por usuario, uno lo puede trabajar ya sea con entero, ya sea con cadena, ya sea con real, ya sea con carácter y en todo, así como uno quiera. Entonces, vamos a trabajar con cadena. Entonces, nuestro mientras ahora va a cambiar. Ahora el mandamás ahora va a ser una cadena. Entonces, mientras nuestra res sea igual a qué, vamos a poner aquí, sí. Entonces, que nosotros vamos aquí a definir, a inicializar nuestra variable. Entonces, uno qué puede hacer aquí también, puede leerla. ¿Desea iniciar el programa? Sí. Y ahí, mientras rep sea igual así, hacer y comienza el bucle. Entonces, nuestro bucle. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno no se debe de olvidar? Ya tenemos nuestro mientras igual rep sí. Entonces, igual que nuestro mientras por contador, uno no se tiene que olvidar de incrementar la variable, o sea, un contador. Nuestro mientras por usuario, uno no tiene que olvidar la lectura del usuario. Entonces, aquí, leer esto. Entonces, de texto, ¿qué se le puede poner aquí? Escribir. Desea, vamos a poner aquí. Desea continuar. Y entonces se le pone aquí, sí, pleca, no. Aunque a nosotros solo nos importe, sí. Pero se le pone el no para que se vea bonito. Entonces,
y se va a leer que res. Mientras esta res sea que sí, se va a repetir, 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 repetir las veces que sea. Entonces, como nos preguntamos, ¿qué se puede agregar dentro de ese mientras? Se puede agregar lo que sea. Un sí. Y dentro de este sí, queremos agregar un mientras. Sí se puede. Y dentro de este mientras queremos agregar, ¿qué? Un según. Sí se puede. La cosa es lo que nosotros necesitamos y queremos hacer en nuestro programa. Si nosotros queremos aquí que el usuario ingrese un número, leer que y si ese número es que mayor a 0, entonces que acá aquí vamos a inicializar que un i igual a 0, así que y entonces vamos a hacer un mientras por contador otra vez y va a ser igual mientras i sea menor que a 5, se va a repetir que 5 veces, que lo podemos poner hasta así, mientras i sea igual a 1 y se repite. Nuestro mientras que se va a incrementar, va a ser i va a ser igual a i más 1. Y entonces, mientras nuestro mientras, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a leer? Vamos a leer que operador, carácter. Entonces, mientras op, que va aquí, que entre comillas simples, ya se pone el operador, que sea más, un menos, que sea un por, ya. Entonces, se va a ir haciendo lo que uno quiera dentro de este bucle, igual que dentro de cualquier bucle. Se puede ir operando, operando, operando y operando. Entonces, el de otro modo aquí, otro modo, el Raúl, conocido en el suite. Entonces, ¿qué es este de otro modo? Se me olvidó explicarlo. El de otro modo no es nada más ni nada menos que si la persona se equivoca, ¿qué va a pasar? Así tienen que entenderlo. Si la persona se equivoca al ingresar esto, ¿qué va a pasar? Escribir, se equivocó. Y ya estuvo, pues. Pueden ponerle otro texto, no sé qué, que aquí, que allá. Y entonces, pero si nosotros vemos, ¿qué pasaría entonces con nuestro contador? Se va a incrementar, aunque haya ingresado un dato falso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Quitarle 1 a nuestro contador. Y va a ser igual a i menos 1. ¿Para qué? Para que si esta persona se equivoca a la hora de ingresar el operador, no cuente en nuestro bucle. No sé si se me doy a entender. Si la persona se equivoca, que no sabe ingresar un más o un menos o un por, ya en serio, si es que esta persona no entiende cómo ingresar esto, nuestro bucle se va a repetir en ese mismo posición hasta que esta persona que lo ingrese. Entonces, aquí por eso se le quita una. Entonces, si íbamos por el 4 y dentro. Entonces, si se equivocó, regresa ¿a qué? A 3 y sale, ¿y qué? Vuelve al número 4 y sigue con el 4. Se equivoca otra vez, vuelve a 3 y aquí vuelve a 4 y sigue otra vez en el 4. Ya, entonces por eso se hace esto. Entonces, ¿qué, qué más se puede agregar aquí? Dentro de esto, un repetir. A alguien le gusta ocupar repetir y ocupa aquí la sentencia, aquí, digamos, num, leer num. ¿Y hasta qué? Hasta que num sea igual a 10.
tiene que ingresar 10 el joven ahí para que salga de este bucle. Entonces, si el hombre no ingresa 10, no se sale. Entonces, el repetir viene siendo, en pocas palabras, si nos dice que aquí, hasta que, viene siendo como un mientras por centinela. Entonces, se va a repetir leer num. Entonces vamos a poner aquí, escribir. Ingresó un dato erróneo. Ya. Y se lee num. Y se va a repetir hasta que ingrese el dato verdadero y pueda pasar. Entonces, ¿y aquí qué? Va a ingresar un para. Sí, nos va a ingresar un para que va a ir desde i igual a 0 hasta 10 con un paso en 1 y va a escribir hola 10 veces. Y ya. Entonces, ¿qué? Se puede ir metiendo cosas. ¿Y hasta qué? Cuando el usuario ya termine el bucle, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Desea continuar? Sí. Y si esa respuesta sí, ¿qué? Vuelve, sube todo el sí y dice, si respuesta es igual a sí, y empieza otra vez con todo esto. Y si esta aquí ingresa no, dice, si respuesta es igual a sí, entonces si no es igual a sí, eso es falso y se sale. Entonces, aquí, ¿qué se puede agregar también? Ahorita, por lo que es ahorita en PCI, no existen las otras opciones que nosotros tenemos para que esto sea más fácil. Porque más adelante ya viene siendo PO, Progress, ya existe el punto to upper y el punto to lower. El to upper te hace todas las letras, esta que se lee aquí, en mayúsculas. Y entonces aquí ya se valida que sean solo letras mayúsculas, así. To lower hacen que las letras sean minúsculas. Entonces aquí solo se pondría que punto to lower. Así. Pero eso ahorita no se trabaja. Entonces, aquí uno lo tiene que hacer a la vieja escuela. Entonces él le pone un O, donde se diga que res sea igual a qué. Así. Entonces ingresa sí en mayúscula, sí en minúscula, sí en mayúscula. Va a entrar. El usuario todavía sigue siendo necio y quiere ver si más inteligente que nosotros. Entonces también le ponemos S mayúscula y S minúscula. Y todavía el usuario quiere seguir, se le pone que rep sea igual a qué? A S minúscula, S mayúscula. Nunca se conoce al usuario, pues. Pero, ¿qué? Para eso existe nuestro O. Nuestro O. Nuestro O. Ya. Entonces, para eso se trabaja. Para eso sirve el O. Allá, comenzando el ciclo. Estuvimos viendo ejercicios donde ocupábamos el O, lo ocupábamos el I, ocupábamos el NOT. Entonces, todo eso, estos operadores aquí, lo que es el I, sirve para esto. Para que si no es esto, sea esto o esto. O sea, esto y esto. Entonces, para eso se ocupa, para esto se puede ocupar. Ya. Entonces, ¿cuál es el último que nos falta? ¿Cuál mientras nos hace falta? El mientras por centinela, que viene siendo uno de los más fáciles, que su uso es tan pequeño, se ocupa en tan poquitas cosas, que uno lo puede pasar por desapercibido. Pero no comete uno un error, que hasta que comete ese error, salta lo que es mientras y su utilidad. Entonces, ya tenemos nuestra red aquí. Vamos a cambiar
que sea aquí, vamos a decir esto. Bueno, vamos a leer pues, para que entienda mejor. Leer, pues. Entonces, nuestra mientras, ¿cómo lo vamos a trabajar? Nuestro mientras por centinela funciona de retener al usuario dentro de él hasta que ingrese un dato verdadero. Ya, entonces, ¿cómo así? ¿Cómo va a retener nuestro mientras a esta persona? Mientras nuestra red que sea diferente a qué? A un tipo de mensaje cadena diferente. Entonces yo digo que esto va a ser igual a hola. Entonces, si nuestra red es diferente de hola, si el usuario aquí no ingresa a hola, va a ingresar a este bucle. Y en este bucle, ¿qué va a hacer si no ingresa a hola? Va a poner escribir dato erróneo. Bueno, sería aquí cadena errónea o contraseña errónea, que es lo más habitual que uno lo puede trabajar aquí. Entonces, vamos a leer nuestra red. Igual que en el mientras por usuario, en nuestro mientras por centinela, se va a leer la respuesta o nuestras notas si trabajamos con números, con calificaciones. ¿Cómo así? ¿Cómo que sí si trabajamos con calificaciones? Vamos a leer aquí nota. Entonces, uno sabe que la nota está entre el rango entre 0 y 10. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro mientras? Nuestro mientras nos dice que nuestra nota ¿qué? Tiene que ser mayor a 0 por ley. Y nuestra nota tiene que ser menor, bueno, tiene que ser aquí mayor o igual a 0 y aquí también tiene que ser menor o igual a 10, a 0. Entonces, ¿por qué menor igual y mayor igual? Porque uno se puede sacar 0 y se puede sacar 10. Entonces, ¿qué pasaría si le pongo esto? ¿Qué tendría que hacer? Ponerle aquí menos 1. ¿Y aquí qué? Ponerle 11. Entonces, ¿para qué? Para que se agarre el 0 y el 10. Pero entonces, para eso mejor se pone el igual. Y ya se quita uno. Tantos ahí dolores de cabeza. Entonces, ¿aquí qué? ¿Qué vamos a escribir? Escribir nota fuera de rango. Vamos a leer nota. Entonces, este es el uso de nuestro mientras. Vaya, entonces dice aquí, comencemos desde el título. Crear un algoritmo para resolver el siguiente problema. Vaya, quizás eso no lo entiendan, así que vamos aquí, mira. Vamos aquí, vamos a poner algoritmos. Y vamos a poner aquí ejercicio. Vaya, ya le resolví la primera duda esta, ¿eh? Entonces, y todavía Espérame, ¿era algoritmo o algoritmos? como ustedes quieran ponerle. Si quieren ponerle algoritmo, que pongan algoritmo. Si quieren ponerle algoritmos, pongan algoritmos. Y como los califique su maestro. Vaya, de irse ahí la empresa Hey Boy, Hey Bon, queriendo poner Hey Bon y todo. Vaya, realiza N cantidad de ventas al día y desea saber lo siguiente.
esta N cantidad de ventas al día no la vayan a poner por un contador, por Dios, no la vayan a poner por un contador, en serio, porque eso es un gran error, porque ¿quién trabaja en una tienda, un supermercado o algo por el estilo? ¿O ha trabajado? ¿Alguien? ¿Alguien que diga yo? Nadie más, yo sí. Uno no conoce cuántas personas van a llegar en un día. Tal vez vos tengas una venta mala y solo lleguen dos, y vos la tenés buena y tengas 20. Entonces, esta N cantidad de ventas al día, no la vayan a estar diciendo, ingrese la cantidad de ventas al día. No, está malo, porque uno no sabe cuántas ventas va a hacer en el día. ¿Qué sabe si el bicho ahí se lució vendiendo y llegó a vender entre todos, digamos, 50,000 ventas en el día? Vendía dulcitos el joven y vendió 5,000 dulces y todo. No se sabe cuántas van a ser. Entonces, esto es un mientras por usuario. Dice aquí el número uno, cantidad de ventas que se realizaron. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que no se va a leer N, sino que va a ser una mientras por contador. Pero va a haber un contador que va a ir contando cada una de las ventas. Ya. Entonces, hasta el final de todo, van a poner venta va a ser igual a venta más uno. Y ya estuvo, ya está el primero, ¿eh? O cuando se inicie, cuando se meta, cuando diga sí, vaya. Si dice sí, hacer. Y ya se mete el primero. Ya se contó el primero. De ahí que dice, cantidad de ventas que fueron mayores o iguales a 1,000. Yo ya les enseñé lo que es contador. Por eso hice el repaso de los contadores. Aquí, mira, va a ser un sí donde diga, si ventas es mayor ¿a qué? O igual a 1,000, a hacer. No. Entonces, ¿qué va a ser? Digamos, y va a ser igual a I más uno. Y van a contar las ventas que fueron mayores a 1,000. Y ya estuvo. De ahí, cantidad de ventas que fueron mayores o iguales a 500, pero menor a 1,000. Entonces, en este sí que hiciste aquí vas a poner, si no, y de ahí, sí, otra vez, si es mayor a 500, a hacer, y ya quedaría. ¿Y ahí qué va a ser? J. J va a ser igual a J más uno para contar las ventas que fueron mayores a 500, pero menores que 1,000. Y aquí los ponen en orden ascendente para que de un solo vayan haciendo el sí. De ahí dice cantidades que fueron menores a 500. Entonces, en este sí que teníamos aquí, si no, ¿y qué? Ya haces el conteo otra vez de este. Y le dice el total de las ventas que fueron mayores o iguales a 1,000. Entonces, en este sí, vamos a hacer un acumulador, donde diga acumulador uno va a ser igual a acumulador uno más ventas. Y ya estaría. Es aquí, ventas que fueron mayores o iguales a 500, pero menores a 1,000. Entonces, en el segundo sí, en el de este, voy a poner acumulador 2 va a ser igual a acumulador 2 más ventas. Aquí, total de ventas que fueron menores a 500. Este que está aquí, igual, acumulador 3 va a ser igual a acumulador 3 más ventas. El total de las ventas fuera de este, ya cerraron este sí, ya lo cerraron, o al principio cuando vayan leyendo las ventas, porque van a leer ventas, tienen que leer ventas, por Dios. Debajo de ese van a poner ingrese la venta, y dentro de esa venta va a ser un acumulador de ventas, acumulador ventas va a ser igual acumulador ventas más ventas, y se van a acumular todas las ventas. Ya. Entonces dice nombre del vendedor con la mayor venta de más de 1,000. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un acumulador
donde vamos a acumular el nombre y vamos a sacar la venta mayor. La venta mayor es como sacaron hace poco en el ejercicio que yo les di que hicieran y que les compartí todavía en el WhatsApp de cómo se saca un número mayor. Entonces, dentro de este sí que está aquí, van a hacer a sacar la venta mayor, que es decir, el número mayor de todas estas. Y entonces, ¿qué van a guardar adentro? Van a poner acumulador nombre. Vamos a ver si ya lo borré. Sí, ya lo borré. Ya les enseñé el acumulador nombre. Entonces van a acumular este nombre. Otra vez aquí. También van a hacer otro sí con las ventas con la venta mayor. Entonces, dentro de este sí, van a hacer a buscar el número mayor. Y en el número, y adentro de ese sí, ¿qué van a hacer? Acumular el nombre. En este otro de aquí, también. Y aquí dice el nombre del vendedor con la venta con más de 1000. Entonces, van a entrar otra vez en este sí, van a poner, van a hacer otra vez el sí, donde que yo también ya les enseñé cómo sacar el número menor. Entonces, ese número menor lo van a guardar. ¿Y qué? Van a guardar ahí el nombre y van a poner acumulador nombre menor, digamos. Va a ser igual a nombre y estaría igual en este otro, ¿eh? Solo que ahora en este rango. Y la última también, imagino yo, que es en este rango. Y ya estaría, ¿eh? Y aquí dice, tomar como referencia que los datos se van procesando según van llegando los vendedores y entregan su reporte. Utilizar la mejor estructura para resolver este problema. ¿Qué quiere decir esto? Que tomen como ejemplo los ejercicios que yo le he enviado. Ya estaría. Dice aquí, presentar el diagrama de flujos en documento, no PCI. Entonces, ¿qué dice ahí? Que copien el de PCI y lo arreglen como que si no fuera PCI. Y dice aquí, y el pseudocódigo en PCI. Vaya, más fácil le sale. Háganlo correr en PCI y ya estaría. El diagrama de flujo. Ahí estaría, está también, no me acuerdo qué otras aplicaciones hay para graficar. Ya estaría. Y eso sería todo el trabajo. ¿Entendieron? Sí, profesor, gracias. Y así de fácil estaba. ¿Qué les pareció? ¿Entendieron? Jóvenes, ¿entendieron? Sí, Sí, no. claro, fuerte y claro. O Los lo cuatro. explico otra vez. ¿Me explico otra vez? No, ya no. Ya son las 8:10 ya. Hora de que vayan a cenar ya. ¿Quién no ha cenado? Oh, ¿Qué pasó? Oli, ¿qué pasó? Nada, pues sí. Entonces, yo creo que hoy sí, esto sería todo. Espero me hayan entendido de este repaso que hicimos. Ya no nos quedó tiempo para ver lo que son vectores. O si quieren, bueno, no, hasta el otro sábado. Vamos a ver vectores, porque los vectores de llevarse un rato. Así que, por cualquier cosa, ahí está mi WhatsApp, gente. Con gusto explicarles aquí una hora, un medio repaso de lo que hemos visto en todo lo que es el ciclo. Así que muchas gracias. Suerte en los que son sus parciales. Estudien. Ya no solo sea para algoritmos, sino que para todas las demás materias que están. Así que, gente, eh, ya, ahí está, mira, es toda la verdad, ve. Es lo que hago yo con mis proyectos.
copiar y pegar, copiar y pegar. Pues sí, entonces, suerte en todo lo que viene siendo lo que son los parciales, pero no suerte, no. Estudien. Así que, gente, nos vemos hasta lo que es el próximo